Bueno, muy bien, estamos junto a la psicóloga, sexóloga Rosana Pombo, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días, Bienvenida. ¿cómo están? Bienvenida. Buen día, Muchas Rosana. gracias. Bueno, celebramos el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Apareció una I por ahí. Tantas veces hemos hablado de esto y algunas de las letras las tenemos claras, pero la gran mayoría me parece que no, y más las que se han agregado de un tiempo a esta parte, tampoco demasiado tiempo. Lo recordamos el 28 de junio cuando se celebraba ese día y es una buena oportunidad para definir, no sé si la palabra es correcta, sexualmente es la definición, la categorización tiene que ver con un aspecto sexual, Sí, tiene sí, que ver sí. con un aspecto físico, emocional. ¿Por dónde está. empezaríamos? ¿O la definición es estrictamente sexual? Bueno, muy bien. Como tú decías, se han ido ampliando, digamos, hay una comunidad que es LGTB, que se ha ido ampliando, está integrada por diferentes colectivos, Humberto, que son, bueno, justamente lesbianas, transexuales, gays, y también se han ido incorporando una serie de otros colectivos que, digamos, en esta campaña que tiene que ver con la lucha de los derechos sexuales y reproductivos y justamente visibilizar y concientizar esto que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no? Otras orientaciones sexuales que no son las heterosexuales, que son las heteronormativas, las que en nuestra sociedad patriarcal son las consideradas como las normales y las reconocidas, y por lo tanto estas distintas comunidades, estos diferentes colectivos de esa comunidad, desde hace 50 años están luchando justamente por el reconocimiento de vivir una orientación sexual libre. Más que nada está referido a la orientación sexual y también a la identificación sexual. Es decir, son colectivos que tienen una orientación sexual diferente y que desde hace 50 años, desde hace más de 50 años, en realidad hace 50 años empezaron las primeras manifestaciones en defensa justamente de vivir libremente una orientación sexual que era patologizada, que era perseguida, que era discriminada y que en realidad generaba mucho sufrimiento y que era también hasta condenada y en muchos países todavía está penalizada. Por ejemplo, la homosexualidad. Pero para hacerte una primera pregunta sobre la que uno puede incurrir en errores. Por ejemplo, normalmente en un momento le decíamos gays tanto a hombres como mujeres. Ahora está como categorizado. Está más categorizado. El gay es para el hombre, Exacto. en el caso masculino, hombre que gusta de hombres, Exacto. y lesbianas para mujer que gusta de mujer. Ahí está. El resto de las siglas, ¿qué implica? Ahí está. Bueno, muy bien. Después están los transexuales, que sabemos también, eso por suerte se ha visibilizado mucho más en nuestra sociedad, que antes se veía como una patología y tiene que ver con estas personas que nacen con un sexo biológico, que sabemos que el sexo biológico es lo que determina la identidad sexual, y más adelante quizás la orientación sexual, y están, digamos, identificados desde el nacimiento con una identidad sexual que tiene que ver con la categoría binaria de ser hombre o de ser mujer según sus gónadas, según su aparato reproductor. La identidad sexual no tiene por qué corresponder con la Exacto. orientación sexual. Eso es la transexualidad. Digamos, el transexual justamente lo que le pasa a la orientación sexual igual viene en un segundo plano. Lo que le pasa es que no se siente identificado con el sexo biológico asignado. Por ejemplo, un varón, uno podría decir que una persona es varón porque tiene gónadas masculinas, testículos, porque tiene pene, pero esa persona desde muy temprana edad, quizás desde los 2 o 3 años, se siente, no es una elección, se siente identificada con una persona del otro sexo, es decir, siente subjetivamente que su identidad sexual corresponde, por ejemplo, con ser mujer, con una orientación sexual que después lo vamos a ver, que puede ser heterosexual o homosexual, pero que se siente mujer en un cuerpo equivocado, en un cuerpo con características sexuales primarias y también secundarias masculinas. Es una convicción muy firme, interna muy firme, de sentirse identificado con el sexo opuesto, y entonces empieza todo un proceso, en general, si está bien acompañado de su familia, de su entorno, empieza un proceso justamente de ir acomodando esa identidad sexual interna con aspectos biológicos que se correspondan. Pero no necesariamente pasando por cirugía. ¿Por qué lo digo esto? Porque hace años atrás le denominábamos transexual al operado. Exacto. Y no es el caso ahora. Y ahí, el transexual no hablamos de quien ha pasado por una cirugía, hablamos de esta descripción que acabas de hacer. Que eso confunde mucho a gente que utiliza el término de término que ya, no sé, por lo menos acá no está en la definición, que era travesti. Exacto. Lo que pasa, ahí va.
Travesti también tiene otra definición. Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno complejo, donde tenemos una estructura muy binaria que, bueno, si la persona, nosotros suponemos, basados en el binario hombre y mujer, que, bueno, si una persona se siente en un cuerpo con características sexuales secundarias masculinas, pero se siente mujer, entonces tiene que llevar todo su organismo a convertirlo en caracteres sexuales femeninos y entonces tiene que operarse, tiene que hacer una reasignación de sexo. Pero en realidad muchas personas sienten placer, pueden tener relaciones sexuales utilizando los genitales. Por ejemplo, una mujer se siente mujer y con su pene puede disfrutar, y eso no quiere decir que sea más o menos mujer. Claro. Entonces no desea esa operación, no siente rechazo por sus genitales. Entonces decimos que la comunidad trans es como un gran paraguas que debajo, digamos, están las personas que son la minoría, que desean una reasignación de sexo, y muchas otras que no. La bisexualidad, siguiendo las siglas, ¿no? ¿Qué vendría a ser, digamos, definámosla? Bien, la bisexualidad son aquellas personas que se sienten atraídas sexualmente justamente por hombres y mujeres. Una mujer se puede sentir atraída sexualmente por mujeres y también por hombres. También sabemos que hay un gran espectro, puede sentirse prioritariamente interesada, atraída por varones y no tanto por mujeres, o en menor grado o en grado similar. Y justamente la discriminación pasa por esa estructura que tenemos tan estereotipada que, bueno, si a ti te atrae una persona, parecería como perverso que te atraiga una persona del mismo sexo, digamos. Se supone que tenés que tener una orientación sexual bien definida. Entonces los bisexuales son los que se sienten atraídos por los dos sexos. ¿Y la I de intersexual? Intersexual, bueno, la definición tiene que ver justamente con, bueno, de nacimiento aparece una anomalía. Es decir, en general aparecen caracteres sexuales primarios muchas veces de forma simultánea, pueden tener ovarios y también gónadas masculinas, testículos. Siempre hay un desarrollo a primacía de uno de los caracteres sexuales primarios. También aparecen caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, pueden tener pene y algún labio mayor. Pueden tener solamente hendidura vulvar, es decir, como una hendidura vaginal, una neovagina, pero también gónadas masculinas. Y ¿qué pasa? Cuando nace la persona, digamos, el equipo médico va a decidir, estudiándolo va a decidir, bueno, si es varón o es mujer, según la primacía de determinados genitales, y eso puede llevar a una mutilación genital, porque quizás la persona se va a sentir identificada con un sexo que no tiene que ver con el que ha conservado, con el que se ha decidido. Sí, las tendencias más modernas es dejar que la persona crezca para que Exactamente, esa es la idea. Y cerremos con la Q y el más, que ese yo no lo había visto agregado. El más, ahí está. Y hay otra letra antes del más que es la letra A. Queers, bueno, son aquellas personas que, digamos, no desean ser etiquetadas ni como hombres, ni como mujeres, ni con una orientación clara. Pueden sentirse atraídos sexualmente por personas del sexo opuesto, pero quizás en otra etapa de su vida se pueden sentir atraídas por personas del mismo sexo. Pueden sentir que son varones, pero que desean tener mamas. Es decir, es difícil de entender esto, ¿no? Pero sienten que no corresponden a ninguna etiqueta. Y tiene más que ver con lo exterior, ¿no? Con el aspecto físico también. En realidad, claro, tiene que ver también porque, ¿qué pasa? Esas personas sienten que no comparten estar bajo una etiqueta. Ni ser heterosexuales, ni bisexuales, ni transexuales, ni asexuales. Y además a lo largo de su vida pueden tener cambios, pueden decidir en base quizás a experiencias de vida que quieren comportarse con una orientación sexual homosexual o heterosexual. Y en realidad lo viven a plenitud. No, más que nada está definido porque se revelan de estar etiquetados, digamos. Me decías, tenemos que cerrar ya, que, sí, que hay otra letra que es la A. Es la A, que es la asexualidad. Asexualidad. Sí, que lo hemos visto anteriormente en este programa. Que se está debatiendo sobre eso, se está pensando en la comunidad sexológica como una nueva orientación sexual, que son aquellas personas que no sienten atracción sexual. Cuando hablamos de las orientaciones sexuales estamos hablando de personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales, que tienen una clara orientación sexual. Pero en la asexualidad no sienten atracción sexual. No quiere decir que no tengan relaciones sexuales, pueden tener deseo sexual. En general las relaciones sexuales son como más esporádicas, porque al no sentir atracción sexual el deseo sexual está bastante más disminuido, pero sí pueden tener relaciones de pareja, claro, ocasionales o estables, basadas más que nada en el romanticismo. Justamente la atracción pasa por lo emocional, por el romance, por el amor, y no tanto por la libido sexual, por la atracción sexual. Entonces sienten menos interés por las relaciones sexuales y la masturbación.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero hemos tenido un panorama bastante claro desde el punto de vista conocedor de esta sigla, en definitiva, que es LGBTIQA+. Porque está abierta a otras orientaciones sexuales e identidades sexuales. Que Rosana Pombo nos ha traído. Muchísimas gracias, Por favor, Rosana. un gusto, placer, como siempre. Muchas gracias. Hacemos la pausa y venimos para el cierre en minutos nada más.